Bien, antes de comenzar tenemos que tener claro que antes de la llegada de los romanos las lenguas más extendidas en la península ibérica eran la céltica, la íbera, la vasca, y estas dos primeras, aunque desaparecieron, dejaron algunos préstamos en el latín que llegaron hasta el castellano y por supuesto hasta el español, que es nuestra lengua. La vasca es una lengua que ha perdurado hasta nuestros días, como lo hemos visto en las guías que hemos realizado anteriormente. Ya en el año 218 Roma emprende la conquista en Hispania. Las antiguas lenguas prerromanas se fueron relegando al ámbito familiar, como ya lo hemos dicho, hasta su abandono, excepto en el caso del vasco. Al principio de la Edad Media, la expansión definitiva se realizó cuando la Iglesia Católica adoptó el latín como lengua de la vida religiosa e intelectual. Así podemos ver que, por ejemplo, era la lengua que se enseñaba en las universidades y la lengua que permanece hasta hoy día en nuestra literatura. Además, a comienzos del siglo V, los pueblos germánicos van a invadir el Imperio Romano. En el caso de la península ibérica llegaron los visigodos, aunque estos adoptaron el latín como lengua oficial, hay algunas palabras germánicas que quedaron en el castellano. Posteriormente, con la llegada de los árabes, sirios, barberiscos a la península, hizo que algunos hispanos se refugiaran en el norte. El adelanto científico del Al-Ándalus propició la integración de los variados términos de origen árabe, como por ejemplo tenemos las palabras acequia, azúcar, alcachofa, álgebra, algoritmo, porque también hay que destacar que los árabes tuvieron mucho aporte en las investigaciones, en las matemáticas, en las ciencias, por ejemplo. Ya entre los siglos IX y XI, la situación de las lenguas romances peninsulares era la siguiente. Las hablas mozárabes estaban en el sur y centro de la península ibérica. Se habla gallego y astur-leonés en Galicia, Astur y León. En Castilla se habla el castellano y en Cataluña, por supuesto, se habla el catalán. Actualmente el español es una lengua bastante homogénea debido a diferentes factores, entre los que cabe destacar la labor de escritores españoles e hispanoamericanos, el rol de las academias de la lengua, que vamos a ver más adelante, y la presencia masiva de los medios de comunicación. Además, debemos destacar, por supuesto, en relación a la evolución que ha tenido este idioma, que hay algunas aclaraciones que hay que hacer, sobre todo en relación a cuáles son los préstamos que nosotros hemos heredado. Como dije anteriormente, el latín culto en realidad era solamente dictado en el ámbito de la cátedra, de las universidades, de la iglesia, ¿cierto? Era la lengua oficial que se imponía desde el imperio. Sin embargo, la lengua que fueron luego aprendiendo los nuevos pueblos fue el latín vulgar. Vulgar en realidad no quiere decir ordinario, sino que quiere decir del vulgo, del pueblo. Esa era la lengua que era más conocida por el pueblo. En relación a eso, con respecto a la guía, tenemos que hacer algunas correcciones. Para eso tenemos que saber claramente que el latín culto y el vulgar se hablaron de manera simultánea, no es que se hayan hablado en siglos distintos, sino que paralelamente, mientras los reyes o las personas que tenían mayores conocimientos y formaban parte de la élite intelectual hablaban el latín culto, paralelamente, por ejemplo, la gente del pueblo en el ámbito familiar y sobre todo en el ámbito de la guerra, se utilizaba este latín vulgar, en donde se hacían ciertos cambios en vocales y consonantes para poder llevar a una comprensión un poco más simple. De hecho, con lo que aparece en la guía sobre que de 10 vocales se pasaron a 7 y luego a 5, esa es una de las mejores muestras que podemos tener sobre aquello. Vamos entonces a avanzar y vemos algunas correcciones para esta guía 6 y 7. Bien, ahí tenemos el mapa de la península ibérica con todos los pueblos que luego la habitaron y tenemos como ejemplo que en el ámbito de la guerra el latín vulgar era la lengua que permanecía. Reglas para tener en consideración que no aparecen en la guía, por ejemplo, que el diptongo AU monoptonga en O al pasar al castellano y por ejemplo ahí tenemos la palabra aurum, ¿cierto? Que pasa a oro. En el ejercicio número 5, en delicatum, tenemos que aquí se da un doblete. ¿El doblete qué quiere decir? Que se pueden dar dos significados de una misma palabra en la evolución que va sufriendo. Por ejemplo, puede pasar de adelicado o adelgado. En relación a lactem, que quiere decir leche en español,
la A al interior de palabra va a cerrar en E. Con respecto al ejercicio 14, operam, la E va a desaparecer al interior de la sílaba y va a transformarse en obra. Con respecto al ejercicio 18, la palabra regulam también deriva en un doblete que puede ser regla y reja. Avanzamos en el caso de hombre, que aquí se da varios casos. Por ejemplo, la primera regla, que era la regla 18, donde se elimina la M final de palabra. La I intermedia, al ser breve, se pierde también con respecto a la regla número 5, y nos queda la palabra omne. Y esta palabra omne fue utilizada bastante por el latín culto en la literatura. De hecho, hay varios ejemplos que aparecen en la literatura española. Fue ampliamente utilizada a lo largo de la Edad Media, normalmente sin la H inicial, y finalmente por rotacismo. Quiere decir esto que cualquier consonante se reemplaza por R y se inserta una B, esperpéntica o fórica, antes, para facilitar su pronunciación, y esto deriva en la palabra hombre. Después, para desarrollar cada ejercicio tenemos que hacerlo de esta manera, explicando cada regla. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Luego de cada explicación viene entre paréntesis la regla 3, la regla 4 y la regla 18. En el ítem 2 hay que deducir la palabra fiera de qué palabra latina proviene. Luego, en el ítem 3, aclaración también, la palabra petrificado proviene de petram, que es piedra en español, y la oración que aparece ahí es este ejemplo. Finalmente, aparecen ciertos links de interés que les pueden servir a ustedes para poder desarrollar de mejor manera las guías, y para comprender mejor esto hay que entender básicamente que así como nuestro propio idioma actualmente está sufriendo cambios, ya sea por ejemplo con el uso de las redes sociales, donde vamos adaptando ciertas palabras, más o menos fue lo mismo que pasó con el latín culto y latín vulgar, para después derivar en lo que fue castellano y hoy en día el español. Espero que haya quedado clara la información, chicos, y que cualquier duda me escriban a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Que les vaya muy bien.